montón de energía y eso da lugar a cosas nuevas. Porque si no, yo es como hago un montón de esfuerzo, deseo con mucha fervencia algo, pero nunca se da. Y no se da no porque no esté disponible para mí eso, sino porque previo a eso hay algo que debo de aprender o hay algo que tengo que saber. Y una vez que yo tomo conciencia de eso, todo se reorganiza dentro mío. Pero mientras tanto, la fidelidad al sufrimiento, que es algo muy irónico, pero funciona así, cuando estamos en vínculo con un familiar con el cual ya sea porque llevamos por nombre, por fecha de nacimiento, por su fecha de muerte, por un montón de cosas, parecido físico, el número de hermano o el rango de hermandad en el que nacimos, o lo que sea, que hay mucho para explorar en el árbol, y estamos en vínculo, lo que hace, que es lo que Jung dice, todo lo que no ha sido reconocido vuelve en forma de destino, y eso es literal, un genio, Carl Jung, significa que lo que hacemos por fidelidad a la familia, al clan, es revivir en nuestra historia el dolor o el sufrimiento del ancestro. Y la información es muy coherente con la sensación, o sea, es como que heredamos el dolor, heredamos la enfermedad, heredamos el malestar, heredamos el síntoma, podríamos decir, sea de la índole que sea, porque la única forma de reconocer algo es viviendo lo mismo. Entonces, cuando un ancestro, como les contaba recién este caso de esta persona, que siempre llegaba a un punto de sus proyectos y todo se desmorona y se cae, ella vivió la angustia de este ancestro. Y cuando yo le preguntaba, ¿y cuál es la sensación en tu cuerpo? Y ella me decía, me duele mucho acá. Y yo le decía, ¿la cabeza? No, acá. Era un punto. Y por ese lugar donde ella lo sentía es por el lugar donde salió el disparo del abuelo que se suicidó. Nunca el cuerpo en esto inventa. No tenemos esa capacidad. No podemos inventarnos cosas, sino que todo lo vamos a ver filtrado por las creencias y por las historias, ¿sí?, que están grabadas en nosotros. Entonces, a través de ese filtro, nosotros vamos después a ver la vida. Y eso es muy interesante, porque en el dinero hay muchos filtros. Como les decía ayer, para algunos el dinero y para muchos el dinero es plenamente seguridad, para otros es diversión, para los otros es placer, para los otros es terror, para los otros tengo miedo que me pase algo, que me secuestren un hijo, que nos roben o que abusen de nosotros, o 1000 películas, y esa historia, ese filtro, aunque la persona dice, bueno, pero alguna vez te secuestraron, no, pero lo que está denunciando a través de eso es que esa historia ocurrió en la familia. Entonces la solución, como yo no quiero, imaginen, si yo tengo un hijo, como yo no quiero que le vaya a pasar algo a mi hijo, y eso es muy biológico, ¿sí?, estamos siempre ahí muy atentos a la descendencia, lo que vamos a hacer es inconscientemente arreglárnosla para nunca tener dinero, por ejemplo. ¿Está? Y de esa manera yo voy a evitar el peligro. Entonces, como en general se asocia muchas veces el dinero a peligro, y esto no es consciente, insisto siempre en lo mismo, ¿no? No es que conscientemente digamos, el dinero es un peligro, no, pero esa información está a un nivel mucho más profundo en nosotros, que es inconsciente, y a partir de ahí, eso va a hacer que nos den o no nos den los resultados que tengamos en relación a la abundancia, al dinero o a la prosperidad. Hay gente que pone un negocio en un local de ropa y fracasa, cierran, sueltan todo, viene otro, pone el mismo negocio en el mismo lugar, vende la misma ropa y fracasa, y viene una tercera persona, alquila el mismo local, vende la misma ropa y tiene un éxito tremendo. Y uno dice, y es porque tiene un programa mucho más potente en relación al éxito, en relación a la prosperidad, que los dos anteriores. ¿Me explico? No es porque uno lo hace mal nada. El problema está en que muchas veces cuando no lo logramos, cuando no obtenemos esos resultados que buscamos, empezamos a hostigarnos mucho, a pensar cosas de nosotros mismos que nos desvalorizan muy profundamente. Y ese es el error. Y esa es la trampa. Porque todo eso que nos decimos a nosotros se graba en nosotros, va alimentando, va educando nuestro psiquismo,
y puede ser altamente tóxico para nosotros eso. Lo mismo sucede cuando libramos todo a la suerte. Si yo creo que es una cuestión de suerte, de vuelta, alejo el poder de mí. Entonces, creo que hay personas que tienen buena suerte y creo que hay personas que tienen mala suerte. Y de vuelta es el mismo problema. ¿Por qué? Porque nunca nos damos el mérito. Esa es la base del todo el conflicto. Nunca nos damos el mérito. Cuando vemos a alguien por la calle que tiene una relación de pareja piola, que tiene una familia bonita, que le va muy bien en su trabajo, con sus negocios, que tiene éxito, su casa y todo, decimos, este tipo tiene suerte. Y nunca le damos el mérito al camino de la persona. Nunca decimos cuántas cosas habrá hecho esta persona, o qué habrá transitado, qué habrá aprendido, cuánto habrá recorrido para poder lograr lo que tiene. Tendemos a desprestigiarlo o a menospreciarlo muchas veces, o dejárselo a la suerte. Y si yo se lo doy a la suerte, el poder ya no está en mí. Entonces nunca el mérito lo tengo yo. Y eso el dinero lo marca muchísimo. Y eso es un problema, verdaderamente es un problema. Vivir desde ese lugar es muy conflictivo, porque nunca yo tengo la chance de ser quien pueda cambiar la historia de mi vida, porque lo dejo librado a otros, o a cosas un poco más relativas como podría ser la suerte. Entonces acá no hay ni buena ni mala suerte. Hay programas más aptos y programas menos aptos, y lo que hay que hacer es pulir las cosas que se van presentando en nuestra vida como piedras. El tema es que socialmente creemos que, por ejemplo, no sé, sobre la pareja no hay nada que aprender, sobre el dinero no hay nada que aprender, sobre ser papá o mamá no hay nada que aprender. Creemos que simplemente, bueno, me junto con una chica o un chico y ya está, y convivimos y eso ya es ser una pareja. Y en algún sentido literal lo es. Pero nadie nos educa diciendo, lo mismo con la sexualidad, nadie nos educa para poder construir una familia, para poder construir una sexualidad sana, para poder construir una buena relación padre-hijo, madre-hija o hijo. Y lo mismo con el dinero. Entonces, es como que asumimos cosas, parecen muy simples, pero si nosotros entendiésemos que de todo hay mucho para aprender, y ojalá algún día en esta humanidad empezaran a enseñar un poco más en la escuela, un poco mejor la sexualidad, un poco mejor el ser papá o mamá, un poco mejor la pareja, el lugar del papá, el lugar de la mamá, las responsabilidades y todas las implicancias que esto tiene, y lo mismo con el dinero, la sociedad cambiaría muy rápidamente. Pero no se habla de eso. No se habla. Entonces creemos que lo debemos de saber o creemos que es como es, y después llegamos y estamos en la pareja y estamos locos. Ayer Chino nos compartía y no entendemos nada porque nadie nos explicó, porque no lo comprendemos. Y hay muchísimas herramientas y todo, y después nos lleva a veces unos trastornos y unos malestares y un montón de años y a veces la vida, tratar de corregir algo que no lo entendemos. Entonces siempre, si pudiéramos abrir la conciencia y comprender que cuando estamos ante un problema, no significa, insisto, en que seamos malos, débiles, tontos, sonsos o lo que quieran pensar, sino que simplemente hay algo nuevo para aprender. Cuando yo aprendo, mi estrés disminuye. La invitación de los problemas son siempre una posibilidad de un aprendizaje. Hay una tribu en África que en su vocabulario no tienen la palabra problema. O sea, no existe nada que puedan, de alguna manera, o que represente lo que nosotros llamamos problema. Nosotros tenemos esa palabra sumamente presente en nuestro vocabulario. Entonces, una vez en un reportaje, un documental, lo investigan a esto y le preguntan cómo hacen, porque claro que tienen problemas, pero dicen cómo carajos se refieren a esto. Y ellos que no conocen directamente la palabra, le dicen que cada vez que viven una situación difícil, para ellos eso indica de que se acaba de presentar un nuevo ciclo de aprendizaje. Miren cómo lo cambia todo si podemos solo concebir esa idea en nosotros. Entonces, cada vez que estamos ante un problema,
pensar en que estamos ante un nuevo ciclo de aprendizaje. Y ellos dicen, cuando nosotros llevamos un tiempo largo o un periodo de tiempo en el cual no vivimos ningún problema, significa que estamos preparándonos, juntando fuerza y energía para el nuevo ciclo de aprendizaje. Entonces es una manera muy natural, pero a la vez muy bonita, de estar predispuestos a mirar los problemas con una cara mucho más interesante. Si esto lo llevamos a cualquier cosa más cotidiana, por ejemplo, no sé, a veces yo veo personas que, no sé, que el fisco, que el AFIP, que la DGI, que esto, que aquello, va a venir y con los impuestos y en realidad, y el contador y no sé lo que hace y me pide esto y me pide, y viven con mucho, mucho sufrimiento y estrés por lo que hay que pagar, por lo que no entienden, por lo que... Yo le digo, lo único que tenés que hacer es pagarle a un contador, no a tu contador, sino a un contador cualquiera, una consulta para que te enseñe. Y mira lo que pasa. Pedile a un contador que te explique qué es ser responsable inscripto, qué es ser un monotributista, qué es el fisco, por qué se paga, cómo funciona. Y mientras uno más información tiene, el estrés empieza. A la siguiente conversación, uno entiende de qué está hablando. Lo mismo sucede en la pareja. Tenemos conversaciones en las que creemos que estamos hablando en la misma vía y una persona está diciendo una cosa y la otra persona está diciendo otra cosa. Y eso es particularmente interesante porque entre el hombre y la mujer, a nivel comunicación, que yo creo que son el 80% de los problemas de las parejas, es una mala comunicación. No es un problema, sino es un problema de comunicación. Porque no decimos muchas veces lo que verdaderamente queremos decir. Y buscamos la manera de que el otro se dé cuenta, de que el otro lo sienta, de que el otro sienta un poco de culpa o esto o aquello. Y esto es una gestión que lleva mucho gasto de energía porque no nos damos permiso a decir con claridad eso que queremos decir. Y eso hace un desastre en la relación y acumula. Cuando en realidad es mucho más fácil decirlo. Lo que pasa es que tenemos vías de comunicación muy distintas entre el hombre y la mujer. Y sobre el dinero pasa algo muy parecido también. Queremos o pensamos, pero cuando nos toca cobrar nos cuesta mucho, y eso es muy interesante revisarlo. ¿Por qué me da tanto nervio llamar a alguien y decir, che, me tenés que pagar cuando es lo que me corresponde, lo que me pertenece y lo que merezco? Le damos vuelta. Si es cobrar para alguien más, no nos cuesta nada, pero si se trata de cobrar para nosotros, es terrorífico. Como ese tipo de situaciones, en la pareja igual, todo el tiempo estamos proyectando un montón de cosas y en el lenguaje, que es algo muy bonito para el ser humano, no hablamos bien, no nos comunicamos bien, no terminamos de decir en concreto lo que realmente queremos decir. Y eso trae muchos problemas. Y después que hay una lógica funcional. La mujer, cuando tiene un problema, necesita hablar y hablar y hablar y hablar, porque esa es su forma de resolver en su psiquismo el problema. Entonces quiere sentarse y que alguien le escuche y hablar y hablar y hablar. Y para el hombre, si lo entiendes, es fácil, porque se toma un té o una copa de vino y escucha. Y no escucha para decir, sino escuchar atentamente, pero sabe que no tiene que opinar nada. Ella no quiere tu opinión. Ella quiere que la escuches. Y ella resuelve su problema hablando. El hombre, en cambio, funciona completamente al revés. Por eso la mujer se vuelve loca. El hombre se mete en la cueva, se mete para adentro cuando tiene un problema y hasta que no encuentra la solución solo, no sale a hablar. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa en la sexualidad. La mujer quiere hablar, el chocolate, la florcita y todo para terminar cogiendo. El hombre coge y después que coge quiere hablar. Y no lo entendemos. Y es tan simple, y si entendiésemos cosas simples, podríamos empezar a comunicarnos distinto y eso haría todo mucho más fácil. Bueno, sobre el dinero, estoy dando este ejemplo para que después podamos llevarlo al dinero. Es muy parecido. Mamá y papá siempre están bien, pero de golpe hay un momento en el que están mal. Y resulta que cuando están mal, vemos que es porque falta plata o hay un problema de dinero. Entonces, ¿qué asume ese niño o esa niña en su infancia? Que el dinero destruye la familia, que el dinero separa, que el dinero trae problemas a la familia, porque siempre los veo bien hasta que falta el dinero.
Entonces el dinero se empieza a volver una amenaza. Y el niño, naturalmente, lo que va a hacer es alejarse de la amenaza. Es como si viéramos una serpiente venenosa en el piso y vamos a correr. O sería lo más natural. ¿Sí? Bueno, esto tiene mucho de eso. Entonces, cuando empieza a haber una comunicación mucho mejor, che, estamos en deuda, hay que ahorrar, esto es lo que sucede, esto, pero sin que sea todo un estrés, ni que sea tampoco un secreto, porque justamente como lo tenemos tan juzgado, queremos esconder nuestros problemas de dinero, ¿sí? Haría que la situación sea mucho más natural y más fácil. Pero a veces de decir, no, me peleé con tal, parece fácil. Pero decir, che, no llego a fin de mes o necesito pagar esto y me están corriendo por todos lados, nos escondemos. Y eso complica mucho las cosas. Eso es muy interesante para revisar. Hay mucho de eso. En otra época hay muchas mujeres, bueno, piensen que había matrimonios que se arreglaban por conveniencia, porque la familia estaba buena, no le importaba un carajo a esos abuelos que pensaba o no su hija o su hijo, arreglaban y acomodaban todo. Entonces había mucho desamor, se aceptaba y socialmente era lo que pasaba, pero era muy luminoso cuando encontramos a alguien que realmente estaba enamorado y se casó, o una pareja de abuelos que fue toda una comunión de amor y enamoramiento, todo eso. Pero sí es cierto que antes la mujer, y eso ha cambiado bueno, en los últimos años, la mujer estaba de algún modo muy sumisa y muy superditada a todo lo que el hombre impusiera en la casa, como que el hombre iba a trabajar y la mujer, bueno, era la que cuidaba y criaba a los chicos y hacía la comida, más o menos eso. Y, y hay muchas personas y muchas abuelas que si hubieran tenido la posibilidad económica, la cosa hubiera sido distinta, que si hubieran tenido esa posibilidad de dinero, posiblemente no hubieran seguido ahí. Pero en la mayoría de los casos han tenido que quedarse porque no veían otra solución. Y aunque parezca un poco loco, todavía en estos tiempos hay muchas parejas que porque uno o el otro siente que no puede o no ve la luz, la posibilidad de sobrevivir por sus propios medios, porque creen que no saben, porque nunca lo hicieron, porque le tienen mucho miedo a la calle, porque le tienen terror al trabajo, porque no saben hacerlo en realidad, porque han estado en otro lugar. Eso desempodera mucho a la persona porque en realidad ya no hay una libertad real, sino que es lo que hay. Y, y bueno, y ahí es donde vamos a ver después cuando veamos las creencias, que sepan desde ya que son más de 20 las que vamos a encontrar donde se reúnen, o al menos hasta donde yo sé, todo tipo de historias, es cuando el dinero y la creencia que se radica en lo profundo de nosotros es que el dinero somete. Entonces, es cuando el dinero se usó como un arma de poder. Entonces el amor pasa a un segundo plano, el amor respetuoso, el amor constructivo, ¿no? Y el dinero se pone en un plano de poder. Entonces, cuando el dinero se usó como un arma de poder, que pasa mucho en estos tiempos, y socialmente pasa a diario, se lo colocó en un lugar demasiado alto y eso hace que en esta sociedad las personas, de alguna manera, y digo esto porque es entre comillas, nos prostituimos muchas veces por el dinero. Tomamos decisiones por una ventaja económica y no porque sea necesariamente lo mejor para nuestra vida, donde encontramos el placer, donde encontramos el disfrute, la creatividad. Ayer, bueno, muchos han compartido esto y terminamos haciendo cosas y se nos va la vida haciendo cosas que no necesariamente son las que más nos gustan o queremos, pero lo justificamos porque, bueno, gano dinero. Y acá es donde está la estructura de creencia de ganarás con el sudor de tu frente o sin sacrificio no hay gloria. Entonces,
Cuando yo debo de sacrificarme mucho, lo que voy a hacer es que todo lo que me pueda dar placer, no me va a costar cobrarlo. Y donde yo me mato, y aunque no sea para nada placentero, pero me vivo sacrificando, es donde yo cobro. ¿Me explico? Porque esa es la lógica. La lógica es que si todos sufrieron para tener dinero, yo voy a sufrir por fidelidad a ellos. Entonces creer en la posibilidad de que puedo pasarme la bomba disfrutando lo que hago, que ni siquiera siento que voy a trabajar, y encima ganar dinero, es como hay algo que me estresa y me voy a ocupar de encontrar las razones para lo cual boicotearlo o dejarlo. Pero porque en realidad eso se sustenta de una creencia, no es porque sea una verdad. ¿Qué más lindo que saltar de la cama y pensar que uno no va a trabajar, sino va a compartir, que extraña ese lugar, que extraña ese puesto, eso que hace o lo que sea, y encima le pagan? Es como, oh, súper, pero lo vemos muchas veces muy mal. Y de hecho, nos vamos a dar cuenta de eso por los juicios que emitimos. Entonces, si nuestro juicio es, no, lo que pasa es que este no tiene nada, vive siempre así, porque no se esfuerza, eso es lo que está hablando de nosotros. Entonces yo, cuando quiera obtener algo sin esfuerzo, no va a funcionar. Entonces me voy a esforzar. Y así estamos en un arma constante de castigo y de premio y de castigo, y mientras más nos castigamos, mientras más nos sacrificamos, más pareciera que tenemos derecho a cobrar. Pero nos va a costar mucho obtener cosas fácilmente. Entonces es muy interesante que todo eso, por supuesto que vamos a verlo, porque es muy importante. Esta sociedad es como que premia mucho el sacrificio. En el cole es así, nos ponen notas, cosa que no está buena, nos califican, nos van puntuando con calificaciones, un A, un 10 o lo que sea, un 100, cuando hemos estudiado mucho y puede que no hayamos razonado nada, ni absorbido, ni grabado reflexivamente y razonadamente un orden de conocimiento, pero nos podemos saber de memoria todo y nos sentimos chochos porque llegamos con un 10 y pareciera que eso vale mucho. Y cuando hay un tema que no nos interesa, nos vamos a someter a tener que aprender a estudiarlo y decir capaz, mira, la geografía a mí nunca me interesó, o las matemáticas no me interesan, y sin embargo nos ponen a todos en una misma línea de puntuación. Y eso es sumamente violento para el niño o para la niña, porque obliga a la comparación. Los obliga. Si yo me saco un 10 y vos te sacas un 5, hay una comparación. El que se sacó el 5 se siente por debajo del que se sacó el 10, o viceversa, este se siente por encima. Y eso es sumamente choto, porque quizás la misma persona que sacó un 5 en una materia que poco le interesa, y que el hecho de que poco le interese seguramente va a ser de poca ayuda como herramienta a lo largo de su vida, ¿sí? En otra materia, quizás en música, o en geografía, o en biología, es un genio, porque le sale naturalmente. Si llevásemos la educación hacia un punto donde pudiéramos ver a los niños como individuos, con nombre y apellido, con sus historias familiares, y dejásemos de ver al niño como un número más en la lista, todo cambiaría, porque somos singulares. Aunque vivamos en comunidades, aunque vivamos en sociedad, somos todos singulares y todos tenemos dones y talentos natos desde el momento en que venimos al planeta Tierra. Pero después viene toda esa locura en la cual si el abuelo fue médico, el hijo es médico, el nieto es médico, y si alguien quiere romper de la estructura parece que le cayera una maldición. Porque acá la tenés fácil. Heredás el consultorio, heredás la clínica y seguís acá que ya está fácil. Pero nadie le pregunta, ¿te interesa esto? Y vive toda una vida miserable, aunque le pueda ir bien. Pero ¿quién paga toda la miseria que hay atrás de soportar un montón de cosas que la persona no disfruta? Entonces eso es muy interesante, y por lo general eso sucede cuando compramos o cuando queremos imitar o copiar casos de éxitos que creemos que son casos de éxito que vemos afuera, pero no tenemos ni idea del camino que caminó la otra persona para llegar a donde está. Entonces,
Primero que es muy infantil, porque en realidad es como si quisiéramos hacer un atajo sin haber hecho el camino. No lleva a ninguna parte, porque fácilmente se va a caer. La segunda cosa es una manera más de transgredir, o sea, habla mucho de papa esto, pero por sobre todo es un acto infantil, porque si yo no voy haciendo el paso a paso del camino, es como que yo quiera subir a un techo particular, coloco una escalera y empiezo a subir peldaño a peldaño, pero resulta que es la pared equivocada. Entonces gasté un montón de tiempo en algo que no se me da. Pero en realidad lo que yo busco internamente es lograr el éxito que veo en mi compañero, en mi compañera o en quien sea que veo afuera. Entonces empezamos a adjudicar que este rubro, por ejemplo, es muy próspero. ¿Está? O este otro rubro es muy próspero. O este emprendimiento va bien. Entonces vemos la oportunidad viendo los resultados, pero no comprendemos todo lo que sucedió en el medio para que esa otra persona llegue a ese resultado. Y si nos quitamos eso de la cabeza, nos vamos a dar cuenta que todos los rubros, todos los emprendimientos, tienen el mismo potencial de prosperidad. Pero empezamos como a hacer una separación, y eso es un error, porque en realidad nos estamos basando en resultados de otros, pero sin haber caminado el camino. Entonces no sabemos a dónde lleva, no sabemos lo que vivió el otro. Y por lo general, y yo me animo casi que a decir que firmo esto, si la persona supiera lo que el otro ha atravesado para poder llegar a ese punto, deserta antes de empezar. Por lo general sucede esto, pero como no tienen ni la más remota idea de todo lo que esa persona tuvo que atravesar para lograrlo, es como querer llegar a la meta pero sin hacer el camino. Y no va a haber aprendizaje, porque se aprenden tantas cosas caminando el camino, y es aparte, llegar al final del camino nos da dos cosas. Una, que lo logramos, y eso es un orgullo personal que llena de poder a la persona. Pero dos, y más interesante, que lo logremos o no lo logremos, sabemos lo que ocurre. Si no hablamos a través de discursos de otros. Y eso es una de las cosas que yo veo que sucede mucho cuando se relaciona el tema del dinero. Vemos muchos gurús o muchas, no sé, personajes que hablan del éxito, pero es raro que los veamos hablar de cuáles son sus creencias en relación al dinero. Parece que nos recetaran fórmulas, recetas mágicas de cómo lograrlo, que la persona lo pone en un nivel de estrés peor. Porque, es que no tengo el hábito, es que me dormí, es que no tomé el jugo de naranja, es que no sé qué, que no sé cuánto, y el hay que, y el hay que, y el hay que, y hay que hacer 1500 cosas. Pero es raro que encontremos un gurú diciendo, estas creencias son las que me cambiaron mi vida, el día que me di cuenta de lo que sufrió mi familia en torno a esto o esto fue lo que me ayudó, usé este camino para lograrlo, sino es que presentan la receta. Y eso en el fondo termina generando una suerte de dependencia o de adicción del gurú, porque se lo coloca en un lugar, entonces queremos los resultados que él tiene, pero no nos cuentan la verdad de cómo lo obtiene, ni de todo lo que transitó para lograrlo, sino que se hace un uso de la gente que terminan siendo los clientes y los que sustentan esa historia de éxito. Es interesante esto, lo veo mucho. Y lo peor es que nos cargamos de recetas, de libros de éxito, de esto, de aquello, y nadie nos dice, che, hay que explorar un poco más las raíces, hay que ir a ver por qué sucede lo que sucede, cuál es el patrón, qué es lo que está pasando, sino es que es marketing, es esto, y nos llenan la cabeza de actividades, de tareas y de un conglomerado de cosas que nos ponen en una situación peor, porque empezamos a creer que no lo estamos logrando porque estamos fallando en todo lo que hay que hacer. ¿Y quién dice que tengo que saber de marketing? ¿Quién dice que... ¿Me explico? Entonces siempre estamos como unos discapacitados sociales. Siempre estamos juzgando con una vara que es muy relativa. ¿Por qué tengo que saber de marketing? Entonces, yo siempre digo, es muy importante y para mí es muy interesante ser como un océano.
Podemos tener una noción mínima, como les decía antes, del contador, pero eso no significa que vamos a ser contadores. Vamos a tener un poco de información para que no nos jodan, para entender qué pasa. Entonces vamos a hacer un océano de información, pero con 1 milímetro de profundidad. O sea, necesitamos saber en la amplitud de la conciencia un poco de todo para poder más o menos orientarnos en la vida. Pero en un punto del océano tengo que ir tan profundo que a cualquier persona le, le dé miedo seguirme. Entonces tenemos que tener una amplitud de conocimientos, pero básicos. Pero en un punto tenemos que ir muy hondo. Y a la persona en general, esto le cuesta mucho porque cree que si sabe mucho de una poca cosa como un especialista, eso tiende a dejarlo fuera de mercado, fuera como si le restara posibilidad. Entonces queremos ser buenos en todo. Yo doy siempre un ejemplo que digo, es el kiosco. El kiosquito que arranca y después viene alguien y le dice, ¿hace fotocopia? No. Cuando viene el tercero que pregunta fotocopia, ya se compra una fotocopiadora. Ahora ya no es más kiosco, es kiosco y fotocopiadora. Pasa el tiempo y alguien viene y le pide una toallita femenina. Entonces agrega toallita femenina. Al poco tiempo nos decía una farmacia, un kiosco, una librería, vende reglas, fibrones, fotocopia, caramelos, chic, y es un poco de todo y no es nada. Todo lo que yo voy notando que mientras más genérico es, nos obliga a dos cosas. Una es a competir por precios. Y dos, lo cual es muy desvalorizante, porque no puedo distinguirme, porque quiero agradarle a todo el mundo. Y eso es por el miedo que tenemos a que nos digan que no. Decir que no es como si para nuestro inconsciente fuera no me quieren. Como yo diga, chicos, tengo para venderle esta fibra, miren, che, yo no la necesito, no quiero, y no soportamos el no porque creemos que ese no para nuestro inconsciente significa soy malo, no me quiere, hice algo mal, le dije algo que no le gustó. No, básicamente no necesito una fibra en este momento y punto, y ya. Pero nos cuesta mucho. Entonces nos volvemos locos porque nos digan que sí, porque pareciera que eso es como que nos aceptaron. Es ridículo, pero es así. Si nosotros nos volvemos específicos, pasan dos cosas. Los que nos buscan por lo profesional y finos que somos en esa área, que es la profundidad de la conciencia. Y dos, nos permite a nosotros poner y darle el valor a nuestro tiempo, que en el fondo es un intercambio siempre de tiempo, porque cambiamos tiempo por dinero en la mayoría de los casos, de cobrar mucho mejor. Y eso es una forma de decirnos a nosotros mismos que mi tiempo tiene mucho valor. Yo puedo vender mi hora a 100, puedo vender mi hora a 1000, puedo vender mi hora a 10.000. Y para poderle vender a 10.000, yo tengo que ser muy específico en un área. Imagínenlo al revés. Si yo me quiebro, la semana pasada ve este ejemplo, si yo me quiebro un dedo de la mano y me dicen, ok, vamos a ir al médico de la zona, a un médico clínico, bueno, tendrá una noción de osteopatía, pero no es el mejor. Y yo quiero que mi dedo siga funcional y quede bien. Ahora si me dicen, vamos a ir a un médico osteópata, ¿sí? Ya el estrés baja, mejor. Ahora imaginen si yo les digo, vamos a ir a un médico osteópata especializado en dedos de la mano, compro. Ahora piensen cuánto les puede llegar a cobrar el especialista. Seguramente mucho más que los otros. Pero la tranquilidad que a nosotros nos da es mayor. Entonces, es hora, y en estos tiempos que estamos viviendo, más allá de esta cuarentena y todo este desastre que me parece una ridiculez total, pero bueno, respeto lo que la ley nos dice, debemos de, casi que diría, entrenarnos en la excelencia, pero en una materia en particular, ser los mejores en un área en particular. Descartar un montón de boludeces que nos atoran la cabeza para enfocar toda esa energía y todo ese tiempo en un área en particular. Ayer Ceci, creo que era, compartía eso, decir, no me animo a correr de todo por mis servicios porque siento que no es suficiente. Y entiendo que atrás de eso hay una programación. Pero también entiendo que hay una parte de la lógica nuestra
que si se plantea eso, es porque en un punto sabe que hay más y que no lo está manejando, que hay que entrenarse más, que hay que ejercitar más, que hay que estudiar más, que hay que... Entonces, si yo me entreno cada vez más en esa área en la que quiero profundizar, me voy a volver un especialista, un experto en muy poco tiempo, porque estoy dedicando toda mi energía a esa área en particular. Y eso es lo que tarde o temprano los va a llevar, pero están benditamente condenados al éxito, porque van a ser muy buenos en eso. Y puede ser pero en cualquier rubro. Puede ser una panadería que quiera hacer de todo y agradarle a todo el mundo, puede ser una panadería que haga el mejor pan del planeta y solamente hace pan. Puede ser una casa de ropas que solamente venda ropa económica, pero que sea la mejor y que tenga la relación, porque yo todo el tiempo me entreno en un área. O también puede ser en cualquier otra área de nuestra vida en la cual ya lleve otro tipo de información, en la medicina, en el marketing, en lo que se les ocurra o en lo que cada uno haga, pero es muy importante profundizar. Entonces, no lo hacemos porque tenemos miedo de que después eso nos ponga como con pocos clientes, como que con pocas posibilidades. No sé si me explico. Si yo digo, solamente atiendo, no sé, eh, cáncer de mama que se colocan detrás del pezón mamario, entonces yo digo, ¿es eso? Voy a decir, bueno, pero si el tumor está un poco más arriba, más abajo, más esto, más... no lo hago. Creemos que eso, ahora piensen que aunque vayan a ser menos personas, son personas que están dispuestas a pagar cualquier cosa para que lo atiendas vos si justamente ellos tienen el tumor detrás del pezón. Es así, porque no es lo mismo para una persona que estuvo viendo, por ejemplo, en el caso del dinero, una vez un paciente con el que tuvo éxito o una persona que sí ya tuvo más de 200 veces pacientes trabajando la programación del dinero. Ahora imaginen si dentro de un tiempo decimos ya tuvo más de 5.000 personas trabajando la programación del dinero. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos profundizando. Por eso yo les decía ayer al comienzo, mi creencia es que eso que enseño es lo que debo de aprender más. Y es una forma muy constructiva, por lo menos para mí, de estar en la vida. Porque eso que decimos habla mucho de nosotros y también nos da mucho para poder ir un poco más hondo. Y yo lo noto a eso, ayer lo hablé con Vero, le decía cómo se nota taller a taller y más en relación al dinero, que bueno, con ellos hemos compartido varios talleres del dinero, la profundidad y cómo podemos ir y cómo podemos agarrar ya cada vez pelos más finos. Pero es porque es el entrenamiento. Es simple. Entonces, cuando más tiempo, más energía le dedicamos a algo, nos volvemos expertos. Pero la lógica es que no se trata de que eso sea un sacrificio. La manera ecológica de hacer esto es que me encante. Y eso va a salir mucho más fácil, porque voy a acumular esas horas en menos de lo que canta un gallo. Porque si no, fíjense, libros de qué es de lo que más se compran, revistas de qué es lo que más consumen, programas de qué es lo que más ven, de cuáles son los temas que más les gusta charlar, qué es lo que más les gusta hacer, aunque no le paguen. Entonces, forzarse en eso no requiere esfuerzo, porque naturalmente cada vez que entro a la librería busco libros de esto, de esto, de esto, o me sitúo en una cierta parte, o, o revistas o programas que me interesan. Entonces, es porque naturalmente ahí no me cuesta. El problema es que cuando atrás está la creencia de que si no me cuesta no tiene valor, lo empezamos a complicar todo. Y cuando lo empezamos a complicar entramos en la lógica del sacrificio. Porque atrás hay una estructura de creencia. Entonces decimos, sí, pero ¿quién me va a pagar por esto? Que me sale fácil. Si me gusta ir a pescar. Bueno, quizás podría ser guía de pesca y estar todos los días en el agua, ser el más feliz del mundo, y te van a pagar cualquier cosa porque para vos es un placer. Pero no, lo descartamos. Porque ir a pescar es como un hobby. Ir a pescar no te pueden pagar por ir a pescar. No puedo cobrar por hacer algo que me gusta. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Entonces es un cambio de paradigma, es un cambio de conciencia, pero hay que mirarlo todo, porque entran en juego un montón de cosas que poco tienen que ver. Fíjense, ayer lo vimos.
que poco hablamos de dinero, aunque es un taller de dinero, y cómo se asocian a ese tema un montón de otras cosas que nos tienen mal y que tapan, o sea, que el dinero termina tapando un problema mucho más hondo, más profundo y sobre el cual hay que trabajar. Pero bueno, para eso estamos. Así que gracias, Sil, por compartir. ¿Quién más ahí? Había un par que